Bien, buenas tardes, amigas y amigos, compañeros. Vamos a iniciar la sesión de hoy, la presentación de un libro. Como siempre, empezamos agradeciendo a Blanquerna y a la Delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid el que mantenga activo el compromiso que ya desde hace aproximadamente 15 años venimos manteniendo, de que periódicamente, una vez al mes normalmente, pues utilizamos sus instalaciones para que presentemos o programemos alguna iniciativa cultural y, en líneas generales, esa iniciativa cultural comporta el compromiso por nuestra parte de trasladar a alguien que nos sitúe en la óptica de la cultura catalana o de cualquier otro de los ámbitos que preocupe, y en el caso de Madrid, pues AMESDE programa con absoluta libertad el tipo de actos que conviene desarrollar. Lo digo porque hoy cualquier observador notará que hay una excepción en ese tipo de programación y la voy a explicar. Contamos con la presencia del delegado en funciones, que hoy no quiere decirnos nada. No ha leído el libro, viene de viaje, pero saludo mínimo, Gabriel, pues porque por lo menos el saludo yo creo que sí que lo merecemos, porque yo creo que estamos en tu casa. Han hecho un esfuerzo enorme porque estaban instalando la exposición, que es nueva, y sin embargo, a la hora de presentar el libro, pues hemos tenido todo disponible, y yo creo que, Gabriel, siempre conviene que... Pero nada, dos palabras, porque le decía a Jaime que, en primer lugar, no me he leído el libro porque ha llegado esta tarde, y si uno no ha leído el libro, pues es un poco... puede ser un paripé la bienvenida, pequeña introducción que pueda hacer, ¿no? Y, por lo tanto, le he dicho, no hace falta. Y, en segundo lugar, no hace falta porque estáis en vuestra casa, ¿eh? Evidentemente, como decía Jaime, pues este acuerdo que tenemos desde hace unos años ya, lo cierto es que estamos, desde la Delegación del Gobierno, encantados de que tenga continuidad y calidad, como va teniendo toda la programación mensual una vez al mes de AMESDE, y esperemos que continúe. Y nada, y gracias por estar aquí, y gracias a AMESDE pues, por contar con nosotros. ¿Cómo, Cristina? Sí, y efectivamente esta semana pues empiezan ya las actividades del Sant Jordi, que en Cataluña pues es una celebración maravillosa, yo creo que de las mejores de todo el año, y que es una muestra de lo bueno que tiene, lo bueno y lo excelente que tiene la catalanidad, que siempre es sinónimo de cultura, de interés por la cultura y de creer en la cultura como elemento de libertad y como elemento de crítica y de profundidad en los análisis, ¿no? En fin, que estáis invitados. El sábado la librería pues abre solamente por la mañana, pero el domingo hay un concierto en Los Jardines, un concierto flamenco, que creo que va a ser estupendo, y esperemos que el tiempo acompañe. Y luego pues hay unas actividades con los alumnos de cursos de catalán. El domingo se abre la librería y ya empiezan los descuentos y el Día del Libro y la Rosa, aunque Sant Jordi sea el 23, coincidiendo evidentemente con el Día de la Lectura y del Libro, que declaró UNESCO a partir precisamente de la fiesta en Cataluña como referente, ¿no? Y el lunes pues hay gran fiesta, ¿eh? Estáis invitados pues a cava, a música también, a descuentos, a rosas y a vermut de Reus, que durante todo el día pues se va a ofrecer aquí. O sea que os esperamos, y y otra vez gracias por contar con este espacio que es vuestra casa. Pues muchas gracias. Bueno, como veis, los días de vinos y rosas en Madrid no se llaman así, pero el Día del Libro, la noche del libro, la noche temática, la
afortunada intensidad de las iniciativas culturales sobre el libro de estos días, pues nos recuerda a todos que efectivamente más vale leer que ocupar el tiempo en otro tipo de iniciativas. Pero bueno, retomando a lo que vamos, que es a la presentación de un libro que supone por nuestra parte una excepción en la programación habitual que hacemos en Blanquerna desde Amesde, por la ubicación y la localización de la historia que se narra y por el autor también, que es la primera vez que nos acompaña. Y digo que es una novedad porque, como todo el mundo sabe, Cataluña no llega hasta Orihuela, aunque yo sé que hay debates y si lo dijera en mi tierra, pues todavía con mayor intensidad habría enormes debates sobre esa ocupación, ¿no?, del reino. Debo confesar que algo conozco porque yo fui a nacer en la Vega Baja del Segura y aunque llevo desde los 6 años en Madrid, pues no he dejado nunca de visitar y de interesarme por esa excepcionalidad que hay en la Comunidad Valenciana, que significa esa bisagra que hay entre el antiguo Reino de Valencia y el de Murcia, ¿no? Porque en realidad, aunque algunos paisanos míos dicen siempre que ellos son una excepción, no se sabe qué nivel de excepción, cuando uno quiere buscar diferencias las encuentra siempre, pues yo creo que es más bien una zona de aluvión, de tránsito, de bisagra, de comunicación, que en algunos casos pues no ha digerido ninguna de las dos lenguas que se utilizan y por lo tanto aparecen pues otro tipo de fórmulas de comunicación. Yo tengo la impresión de que es más bien, como dicen, no es que sea originaria, sino que más bien es una evolución derivada de ambas, ese lenguaje típico que algunos llaman panocho, pero que no es un panocho realmente y que tampoco es solo una derivación del valenciano. En cualquier caso, es una comarca que tiene unas características muy peculiares y que más allá de cualquier tipo de estructura o relación política que se pudiera producir, lo cierto es que hoy es más conocida como el lugar de nacimiento del poeta, de Miguel Hernández, poeta del pueblo, que por cualquier otra circunstancia, y lo digo no a nivel español, sino a nivel universal. Curiosamente, una de las personalidades de la cultura de la Vega Baja, con menos años de existencia y con poco calor afectivo inicial en su tierra, pues es hoy el emblema más conocido de esa comarca y de esa localidad en el mundo entero. Decía que es una excepcionalidad por esta circunstancia, no es alguien que va a hablar de la cultura catalana o desde la cultura catalana y tampoco es alguien que va a hablarnos desde una enciclopedia o de un tratado de historia o de memoria histórica al uso, sino que ese tipo de historia que yo animo siempre a que se realice, que es la narración de la memoria histórica sostenida en hechos ciertos, pero algunas veces menor, porque se refiere a una familia, a una localidad, a un pueblo, a una comarca, y que va componiendo poco a poco lo que significa la historia y la memoria en nuestro país de verdad, esa que no llega nunca a tener arriba estatus, pero que va situando lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido en nuestro país, lo que ha ocurrido, claro, que es de lo que se trata. Hoy, por eso, hablar de un republicano en una ciudad caracterizada, como comentábamos hace un momento, por Pablo Neruda, como sotánica y satánica, pues precisamente es lo que nos llama más la atención. Y siempre que se dice eso, se olvida, y yo lo digo por mis propios hijos, a los que les he tenido que explicar a qué se debe ese peso tan enorme que ha tenido la Iglesia, porque le costó mucho tiempo a Orihuela tener el obispado, pero bien que le duró y bien que le pesó en algunas circunstancias su existencia. Y les decía, no, el problema no es que haya muchas iglesias o conventos, que las hay, 30 y tantas había en aquella época, si no recuerdo mal,
No, ese no es un problema. El problema es que cada una de esas entidades tenía que tener, a partir de 1905, por la famosa ley del candado, un mecanismo de financiación que pesaba sobre la economía local. Y esas circunstancias no se cuentan nunca. Y entonces crean una animadversión, porque al final eso eran concesiones administrativas, uso de determinadas instalaciones o monopolio de cualquier tipo de producto, molino de agua o tal, circunstancias de tal, que interfería entre lo que hubiera sido una labor puramente religiosa, en el sentido de contemplación, si eran monjas o conventos o tal, o de iglesias abiertas, bueno, pues las que usted quiera y los feligreses estén dispuestos a pagar, ¿no? Pero el resto no tendría por qué tener esa connotación. Sin embargo, por ser la capital de la comarca y por ser, con respecto a hoy, Alicante y Elche, lógicamente, han tenido una evolución distinta y más rápida, pero era la referencia de toda la provincia, de todo el sur de la provincia, incluido desde Cartagena, yo creo que hasta Santa Pola era prácticamente la referencia, era Orihuela. Y Orihuela y sus huertas era una zona, y lo sigue siendo, pero en fin, las circunstancias de la agricultura son de otro carácter, pero era una zona que tenía medios para vivir bien, lo que hubiera sido un nivel de vida aceptable, bien, de desarrollo posible, comparado con en las mismas épocas y circunstancias con Castilla o con algunas zonas de Extremadura o más próximas, algunas incluso de Murcia, que no sean de la Vega, pues evidentemente era una zona de relativa potencialidad, especialmente pues a partir de la Primera Guerra Mundial. La no intervención española favorece mucho el tipo de exportaciones, se desarrolla mucho en esa zona toda la historia de las conservas, por ejemplo, que llegan vegetales, que adquieren una calidad enorme y hay una enorme cantidad. En fin, que hay unas circunstancias muy especiales en su desarrollo que permiten entender que cualquier historia que relate un hecho, sea familiar como en esta ocasión, o a una familia concreta y unas circunstancias históricas concretas en ese medio, pues son muy llamativas. Sobre todo he de confesar que para mí, o sea, que he tenido un especial interés en acudir a esta literatura que no abunda tanto y que no es tan conocida, ¿no? Y que no sale mucho de allí. Hay una narrativa de memoria casi comarcal o casi circunscrita a ese ámbito, ¿no? Bueno, contamos con el autor, que no lo he presentado, que José Antonio Muñoz Grau. Nos conocimos en un acto hernandiano, por cierto. Bueno, no es nada difícil. Yo cuando voy a Orihuela, Alicante, o Elche, o Santa Pola, o Torrevieja, pues si hay algún tema relacionado con Miguel Hernández, que los hay, y ahora afortunadamente muchos, pues si puedo asistir y conocer o participar, pues siempre me animo a ir, y en esta ocasión pues coincidimos. Me dijo lo que estaba escribiendo, una trilogía, tenía ya publicado unas cosas, y yo he de confesar que le dije, no, pero no el que estés haciendo, sino el primero que haga una referencia a una historia singular, pues yo creo que podríamos buscar dentro de la programación que hace AMESDE algún hueco para que pudierais estar en Madrid. Y hoy él me propuso este libro y me dijo, y además el hijo de a quien se refiere esta historia y memoria vive en Madrid y hablaré con él para que se acerque. Y efectivamente Salvador Ros está aquí con nosotros porque es el hijo de la persona a la que se hace referencia en este relato de Muñoz Grau. Por lo tanto, esta es un poco la entretela que yo utilizo de presentación hoy del acto, con esas características que son, bueno, específicas del presentador, del relato que se narra y de la historia que se nos va a contar. Como siempre, le voy a dar la palabra al autor, después intervendrá Salvador y luego tendremos un coloquio, preguntas, en fin, intervenciones sobre cualquiera de las cosas que consideremos oportunas. Termino.
Es curioso porque en Madrid hay mucha gente, y aquí hay algunos componentes de eso que llaman los amigos hernandianos, que no tiene carácter de asociación ni de nada, simplemente que mantenemos una relación de eventos o de contacto que se refieren a Miguel Hernández. Bueno, yo creo que es un error más de la comarca de la que procedo, que no sea capaz de hacerse presente como tal en un medio en el que tiene que volcar sus recursos para poder salir adelante, y contando con mucha gente que vive aquí, que procede de esa zona y que tiene elementos suficientes. Si leyeran a Gabriel Miró, seguramente entenderían el paisaje. Si leyeran a Miguel Hernández, seguramente entenderían el carácter del compromiso con los valores republicanos y con la poesía. Si leen, y yo les animo a que lo lean, a José Antonio Muñoz Grau, entenderán un poco el tipo de sociedad en el que les correspondió vivir a estos autores que son más conocidos. Así que le voy a ceder la palabra para que nos diga el empeño que ha tenido en sacar adelante la obra, y después Salvador nos contará lo que considere oportuno sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias y tienes la palabra. Gracias a Mesde. Y gracias. Antes estábamos dentro y estábamos comentando un poco cómo era Orihuela. Estábamos hablando que bueno, la Iglesia es un estado, el único estado independiente que hay en España. Todos los demás estados dependen en Orihuela es que eso se nota mucho. Y es muy, muy especial en una época muy determinada que Miguel Hernández no vivió. Miguel Hernández estaba en Madrid cuando esto estaba ocurriendo en Orihuela. Y entonces, que ha servido también para que se hablara mucho de Miguel Hernández y tapar este tipo de cosas. Esta es una historia humana. Normalmente yo escribo historias humanas, es decir, forma parte de una trilogía. Un republicano, Pincelito, y la última novela que la he terminado, estoy ahora corrigiéndola, que es Amores sotánicos, en referencia a la frase de Neruda sobre Orihuela, sotánica y satánica. Bueno, amores sotánicos son las violaciones que la Iglesia hizo a niñas acogidas en beneficencia en Orihuela en los años 30. Hay mucha documentación de eso también, muy escondida, ¿no? Esa es la trilogía, pero ya digo, son historias absolutamente humanas que tratan de dignificar sobre todo las víctimas de lo que fue en una ciudad donde sobre todo se quiso tapar absolutamente, y luego Salvador nos aclarará cómo fue especialmente esto en esta historia. Salvador y yo nos conocemos porque él se empeña, me llama un día, yo llevaba entonces la comisión Pro Río, estábamos intentando salvar el río Segura, estaba podrido, absolutamente tal, estábamos en esa lucha. Me llama por teléfono, quedamos, tomamos una cerveza y empezamos a hablar de todas las historias. Me dice en la conversación, mi padre salvaba gente en la guerra y tal, un comentario de pasada. Yo entonces dirigía un programa de televisión, de entrevista, una televisión local, y le dije, un día te hago una entrevista y hablamos. Bien. Lo llevamos una noche y empezamos a hablar y acabamos hablando de su padre, de don Paco Ros Alifa, que se llamaba el padre de Salvador, y por la noche me llaman por teléfono y un señor me dice, eso que ha dicho este señor en tu programa no es cierto, este señor fue un criminal. Se dedicaba, firmó, hay documentación y tal. Yo me quedé un poco a cuadros porque no me encajaba ni con los documentos que yo tenía, ni con la historia que Salva recuerda, porque era un niño entonces, de lo que aparece aquí. Y entonces empiezo a darme cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Habían dos cunetas. La cuneta que se abre en la carretera del tiro y tal, y luego estaba la otra, la cuneta social, en la que después de una guerra pues se tapa, ¿no? Y eso nos lo confirma un señor que para nosotros, para él y para mí, fue como una especie de ángel republicano, un ángel rojo, digamos, ¿no? Mi programa lo veía españoles en México a través de Internet. Yo lo emitíamos nosotros, una cadena local de cable, y
se llamaba El Cascabel, que luego aquí en Madrid lo han imitado y me lo han quitado el nombre y era todo lo contrario. O sea, pero vamos, les estoy hablando de hace muchos años y entonces se llamaba El Cascabel. Y sacaba un gato yo precisamente en mi, esto, ¿no? Y regalaba un cascabel. Terminaba el programa y al entrevistador le regalábamos un cascabel, ¿no? Por haberle puesto el cascabel. Me lo veo aquí y digo, bueno, pues bueno. Él veía el programa en México y fue un señor que ganó un premio de periodismo Miguel Hernández, Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández, en no recuerdo qué año. Lo hacía la Fundación Miguel Hernández. Y había estado en Orihuela investigando sobre Miguel Hernández y me dice: tengo documentación que demuestra que lo que dice este señor que has entrevistado, Salvador, es verdad. Te la envío desde México. Y me envía unos documentos. Pero lo más bonito de la historia no es que me envía unos documentos, es que nos dice: en Madrid, en el archivo del Ejército, si se le hizo un consejo de guerra, tiene que estar el consejo de guerra. Y efectivamente, Salvador se mueve, va aquí al archivo y descubrimos, cosa que ni la familia sabía, que no solamente le hicieron un consejo de guerra, sino dos. En la parte final del libro incluyo 100 documentos de los que hablaré ahora. Hay más de 500, pero bueno, ahí incluí 100 documentos para que las personas que lean la historia, pues son 60 historias que configuran todo el panorama de cómo era Orihuela entonces y cómo se vivía. Cada historia es muy singular, ¿no? Ahí están los documentos de la gente. Pero antes de decirlo, diré que don Paco, como se le conocía allí, es una especie de Óscar Schlinder en Orihuela. Él le salvaba la vida a la gente durante la guerra civil. Se dedicó a eso, se la jugó, pero infinidad de veces. Él era director de un hospital, el hospital municipal. Y a través del hospital, a través de decirle, mira, tienes que fingir este tipo de dolor, este tipo de tal, le enviaban la ambulancia, se lo cogían de su casa y lo escondían, y de allí o lograban derivarlo hacia la costa o sacarlo de alguna manera, o simplemente se pasaba en el hospital todo el tiempo que necesitara con el fin de evitar que lo ejecutaran, que lo mataran, porque allí no se mató a nadie en tiempo de la República, pero sí había bandas de criminales. Este fue el mayor criminal que hubo en todo ese momento. La República estuvo luchando contra él hasta que consigue, pero en 5 meses solo mató a más de 100 personas. Era un sicario, le pagabas y arreglaba asuntos de tierras, etcétera, etcétera. Este señor, Pincelito, saltó a los medios de comunicación a raíz de una noticia que seguramente ustedes recordarán. En Benejúzar, un pueblecito al lado de Orihuela, una señora le pegó fuego a un señor que había violado a su hija. Salió de la cárcel y le echó un gasolina por encima y le pegó fuego. El señor que arde, que muere en ese incendio, es el hijo de este hombre. Y entonces aquella curiosidad me hizo investigar un poco y, bueno, pues esta es la segunda novela y tiene relación con esta por una razón, porque el primer crimen de Pincelito es el que desata esta novela. El primer crimen fue un familiar de don Paco Ros. Había sido alcalde de Orihuela en tiempo de Primo de Rivera y había sido un alcalde, un hombre de dinero, había sido un alcalde muy querido por todos. De hecho, todo el ayuntamiento de Orihuela, el Frente Popular que gobernaba entonces Orihuela, dimite el día 25 de agosto del 36 cuando a este señor lo matan en un acto de protesta. En Orihuela, la República, los republicanos, lo que era el partido, no se persiguió, o sea, no se mató a nadie. De hecho, hay un libro en el año 70 y tantos, no sospechoso, de los franciscanos, hay conventos, bueno, no se pueden ustedes imaginar, pero bueno, los franciscanos escriben un libro sobre cómo don Paco Oltra, me parece que se llamaba, el alcalde socialista de entonces, salva a todos los frailes. Los salvó a todos, cómo los escondía, les cambiaba la ropa, o sea, allí se intentó evitar a este tipo de personas. Desde la República, de hecho, al final se le pilla, se le juzga, se le condena, se le mete en Chinchilla, de donde se escapa y protagoniza en Gerona, precisamente, una de las historias más espectaculares que se conocen en pleno franquismo. O sea, este señor es un personaje espectacular, que fue lo que me hizo a mí el hacer la novela. Lo que hace en Gerona después, en pleno franquismo, es una cosa espectacular. De una investigación de una periodista catalana, que es la que me llega a mí a través del Mexicano, precisamente, de nuestro amigo Escalvajal.
que precisamente estábamos los dos enfermos cuando empecé la novela. Él del corazón y yo de cáncer. A mí me detectan un cáncer y 2 días después de decirme lo que tenía, decido escribir la novela por si me tengo que ir. Digo, yo esta historia la dejo escrita porque no es posible. Y entonces es un homenaje a la vida en 2 sentidos, ¿no? Es el homenaje que yo le hago a la vida también con mi propia vida. Yo me agarré a la vida de don Paco, precisamente, y el mismo día salíamos los dos, yo calvo con la quimio y todo el desastre, y él salía de la cuneta, el mismo día de la presentación de este libro en Orihuela. Pero vayamos al detalle. Me llama, lo que les estaba contando, el mexicano y me dice esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en Orihuela? Pues pasaba que incluso en la familia, el miedo, que es lo peor que trae luego una guerra, lo que queda consolidado, ese miedo los padres evitaban contarle a los hijos determinadas cosas, ¿no? Entonces los hijos no sabían la historia de su padre. De hecho, la hermana de Salvador, en la presentación, Pilar, la hermana pequeña, que ellos, él no, pero sus otros 2 hermanos nacen coincidiendo con los días que sale él de la cárcel. O sea que yo voy estableciendo los tiempos, pues ahí pudo haber una relación, cuento los años, pues efectivamente, en este periodo se concibe Pilar, tal, bueno, porque, ya digo, le hacen 2 consejos de guerra. ¿Qué estaba pasando? Estaba comentando Orihuela. Pues eso, el miedo. Se establece un miedo y con el miedo se tapa todo absolutamente. La historia de don Paco, a diferencia de esas historias que hay sobre gente que durante la Segunda Guerra Mundial salvaba a judíos, o, en fin, a diferencia de esto, tiene algo de singular, y es ¿qué pasa después? Don Paco le salva la vida a cientos de personas, a cientos. Daba igual, fueran republicanos, fueran de derecha, fueran fascistas, daba igual. O sea, la vida por encima de cualquier cosa. Él era una persona de dinero, estaba bien, pero era republicano, creía en la democracia. Y eso, cuando termina la guerra, no se lo perdona. Y a la misma gente que él salva, pero con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Venían al jefe de Falange, el que lo había escondido por Cartagena, la noche que termina la guerra se va a Cartagena con su propio coche a traerlo, que era el único que estaba fuera escondido. Y viniendo aquel le dice, te vamos a hacer un homenaje, te vamos a hacer un monumento en Orihuela porque le has salvado la vida a todo el mundo. Aquel llega a Orihuela y en Falange ya habían los falangistas que venían de fuera, que no había sentimientos ni lacios, que eran los que te pegaban el tiro. Y entonces al primero que hacen es apartar al jefe de Falange y a él del homenaje lo bajan y lo meten en la cárcel. Todo lo que este hombre pasa después de cuando termina la cárcel, que las mismas personas que meten en el hospital y los pasa de una historia o de otra, fueran, en una de las historias que ahora contará Salvador, al retén, a darle palizas, todas las noches, era una especie era tomarse unas cuantas chatos de vino en tal bar y después ya un poco ya así, pues al retén a darle palizas. Era una rutina de aquel momento, ¿no? Las mismas personas. Es decir, los que él había tenido en una silla haciendo un gesto así le había dado una trombosis, una historia de estas o algo, toda una guerra, escondiéndolo, iba luego, ¿por qué? Porque era un demócrata y la Falange eso no lo permitía y se dedicaba a esto. Es una historia espectacular, hasta que el obispo se entera, y formaba parte del Consejo del Reino, Goldaraz, hablamos del año 40 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sería en el 46-47, de terminarla, se viene al Pardo y con el coche en marcha, así lo cuenta la gente que lo recordaba, le dice a Franco, o paras esto o me voy al Vaticano. Hay una casualidad, y es que el gobernador civil entonces, que era Paternina, en Alicante, había sido piloto durante la guerra, fue el que bombardeó el mercado central de Alicante, que murieron 300 mujeres y niños en ese bombardeo. Lo hacen luego gobernador, lógicamente, el mérito, hay que pagar esos favores. Estaba casado con una novia que había tenido don Paco. Don Paco era un hombre de unos 80 y tantos y guapísimo. Hay una foto ahí guapísimo.
Me contaba gente que cuando entraba don Paco en algún salón, las mujeres se ponían de pie. Era una situación incómoda para los hombres, muy incómoda. Claro, estos celos que genera en el gobernador civil Paternina le hace ser muy virulento y consentir todo esto de una manera muy especial. Franco lo pone firme, en fin, lo intentan emparejar, a él le faltaba parte de la espalda, de las palizas que le daba, y ahí van a tener un final, bueno, ya eso está ahí en la historia y tal, ¿no? Pero es un personaje, ya digo, muy curioso, con una carga humana espectacular, y es lo que a mí me hace escribir esa historia, porque no podía... Cuando esto se presenta en Orihuela, fue una auténtica conmoción. O sea, en Orihuela este señor era un criminal, y de la noche a la mañana la gente descubre, porque puse 100 documentos aquí detrás, hay más, en total unos 300 y pico de esto que les voy a contar, de gente que delante de los tribunales falangistas, fascistas, ahí está el sello de Falange, juro por Dios ante mi honor y tal, ahí empiezan las cartas, con las firmas del secretario, del juez y todo eso, cómo les salva la vida a este hombre. Claro, cuando todas estas cartas se hacen públicas, la novela, las 60 historias de cómo este hombre iba al hospital cargado de pistolas a llevarse a fulano, o la banda de y cómo él sin pistola le hacía frente a esta gente, o sea, es una cosa espectacular. O sea, un tío, o sea, increíble, o sea, don Paco era un personaje increíble. Todo eso tapado durante todos esos años, es algo increíble, fue una auténtica conmoción. Iba por la calle y me paraba un señor, mire usted, emocionado, una señora ya mayor con los ojos, y, mire usted, no sabe usted lo que le agradezco, porque mi madre me lo decía, ya muy mayorcica, me lo decía, que al papá, a mi papá, tal, y yo no he podido decir eso nunca. Le agradezco a usted que por lo menos quien salvó a mi padre, que se sepa, en fin, unas cosas, ya le digo, de una carga humana espectacular, espectacular. La noche esa, Pilar, su hermana, me decía eso. Estamos conociendo a mi padre ahora. Nosotros no sabíamos esto. No sabían que había tenido dos consejos de guerra, porque no les bastó uno. Cuando ven que todo el mundo certifica y jura por Dios y su honor que este hombre les salva la vida y de esta manera, pues ya Paternina, ya procura el gobernador civil que alguien cambie el testimonio para de esa manera justificar al juez que había que repetir el consejo de guerra. Cristina, había que repetir el Consejo de Guerra. Y repiten el Consejo de Guerra precisamente por uno que cambia el testimonio, que ahí viene recogido también. Y entonces se inicia otro... ¿Eso qué significa? Como mínimo cárcel, volver a la cárcel, sacarlo de la familia, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, el de las palizas, que es muy curioso. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a Franco le entra un poco de miedo, o sea, la situación nunca... Él no sabe cómo va a respirar el mundo en ese momento. Si Estados Unidos, Inglaterra, si tal, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues a todos los que habían estado en la guerra, en la cárcel, los vuelve a meter en la cárcel. Los vuelve a meter en la cárcel. Y por esa razón vuelve otra vez a la cárcel, y ahí fue la oportunidad de los que no habían conseguido en los dos anteriores consejos de guerra, por lo tal, la oportunidad de acabar con él. O sea, y ahí está lo de las palizas, que aquí vienen recogidas desde el primer momento. Tuve la suerte de conocer a una de las personas que estuvo en la cárcel con su padre, tuvimos la suerte los dos, y fuimos a verlo. Y fuimos a verlo y él nos contó por qué entró en la cárcel, que no lo teníamos claro, en el año 46, y por qué eso está enlazado con las palizas y todas estas historias que, bueno, yo por la calle me ha parado alguno de los hijos de los que daban palizas y me ha montado el número y escándalo, y he tenido alguna historia de estas, pero vamos, no hay ningún problema. He sobrevivido, he trabajado para la Iglesia 40 años y estoy vivo, por tanto podré sobrevivir a cualquier otra cosa que se me presente en la vida, entre esos, los personajes estos que hay aquí, con toda seguridad. Es decir, soy maestro de escuela, es decir, o sea, que no es que haya trabajado de cura ni nada de esto, simplemente que he trabajado en un colegio concertado de la Iglesia como delegado sindical de izquierda. Ya se puede imaginar lo que supone ganarle las elecciones a la Iglesia durante 30 y tantos años, pues conflictos todos los días. A mí me gustaría que Salvador nos contara lo que él recuerda de todo aquello, porque la novela la teníamos hecha, prácticamente en mi cabeza estaba hecha sin tener lo del Consejo de Guerra. A mí, los datos que teníamos estaban basados en un documento que él me da,
de 27 hojas, que aquí en el libro están recogidos en cartas que él le escribía desde la cárcel a su mujer con el fin de que hablara con fulano, hablara con el otro, a ver si estaba dispuesto a testificar que él le había salvado la vida, etc. Y son una serie de cartas que iban escondidas en un termo, que escondía del café, que es lo único que permitían, una vez a la semana, subir un termo de café a la cárcel que estaba en el seminario, lo que es el seminario de la iglesia, ahí estaba la cárcel. Y además había puesto, voy a decirlo como le decían entonces, moros que se trajo, los habían puesto de guardia, no tenía rejas las ventanas, entonces tenían órdenes del que asomara la cabeza le pegaran 2 tiros. Y había gente que se suicidaba de esa manera, que no estaba dispuesto a esperar el día de que lo fusilaran, y entonces se ponía en la ventana a esperar el tiro. Estaban las garitas en lo que es la explanada del seminario, de lo que era la cárcel. Ahí hay unas historias preciosas de este hombre, cómo se la monta este hombre, con el fin de que las familias pudieran subir a ver a los presos cuando solamente había 2 días al año para visitar a tu familiar preso, que era el día de la Merced, que era esto, y el día de San Miguel, que era el seminario de San Miguel. Y además coincidían en el mismo mes de septiembre, o sea que podía pasar otro año. Bien. Yo me gustaría que sea él, porque yo al fin y al cabo no les puedo... Bueno, les podría contar 2 horas a hablar de esto, porque es una aventura espectacular en la que me metí. Pero, de verdad, la razón de esta novela, quien la impulsa, yo coincido con él, nos hubiera gustado a los dos, seguramente a él mucho más, pero muchísimo más, que su padre viviese con esta novela en la calle, ¿no? De alguna manera que él viera que no fue inútil salvar la vida de tanta gente y sufrir lo que sufrió después. Porque morirse de esa manera pues tiene su historia, ¿no? Tiene que ser duro. Pero él es el empeño de que esta novela exista. Él fue el que me llama por teléfono, me localiza, tal, y se da cuenta de que yo escribo, y él, pues no lo sé, que lo cuente él. Es decir, no sé por qué me llegó esta historia a mí, porque yo qué sé, si hay gente que conocerá aquí en Madrid, yo soy un maestro de Orihuela. Salva, por favor. Vamos a ver. Yo procedo de una familia acomodada en Orihuela. La familia de mi madre muy de derechas. El hermano de mi abuelo, el alcalde, cuando el levantamiento antiguo militar, y a ese lo asesinan a los 20 días o un mes de empezar. El 25 de agosto. De empezar la guerra. Eso produce una crisis en mi familia, y mi padre, que es de Unión Republicana y que por lo tanto también es concejal, y como concejal lo hacen, sin que fuese médico, lo hacen director del hospital, pues se convierte en el refugio y lo buscan para ver de cómo poder esconderse, de cómo poder desaparecer, de cómo poder tal. Eso le da un protagonismo a mi padre que no lo tenía, y aprovechando que está en el hospital, pues cuando viene gente que ni la conoce, pero que, don Paco, mire usted que mi marido o que mi hijo se lo van a encerrar o no sé cuántos, tal, pues pásamelo al hospital. Tenía 2 amigos del hospital, médicos, el doctor Plaza y otro más, que le hacían los certificados, los mandaba a recoger y los metían en el hospital, y allí ya iban a por ellos, pero no los dejaba, y se libraron bastante gente. Sin embargo, hubo uno de Yecla, que no era de Orihuela, pero que sí había ido a parar al hospital, que un día que mi padre no estaba, fueron por él
se lo llevaron y lo asesinaron en la carretera. Esa familia fue una enemiga de mi padre mortal después de la guerra, achacándole que no lo sabía hasta que uno de ellos confesó que sabían que no había pasado nada, ahí tú lo tienes. Sí. Bueno, esto yo recuerdo de niño, porque yo tenía 3 años cuando empezó la guerra y 6 cuando acabó, y en mi casa la cocinera era una monja que estaba escondida. El señor que nos venía a ver de cuando en cuando era un sacerdote que también estaba escondido. El hermano de mi padre, que después fue diputado, era de la CEDA, también estaba en mi casa. El marqués de Rubalcaba, íntimo amigo nuestro, escondido en una finca por mi padre. Todos estos fueron los que después le salvaron la vida a mi padre. Si no, a mi padre lo fusilan y se lo cargan, pero vamos, estos, algunos de ellos, como el marqués de Rubalcaba, que era el jefe de Falange, dejó la Falange cuando pasaron todas estas cosas de mi padre. ¿También? Esto a mí de niño, pues claro, me fue haciendo tener unas ideas muy distintas a los demás que iban conmigo al colegio jesuitas, ¿no? Posterior a ello, cuando mi padre entra a la cárcel, y entra a la cárcel de Orihuela, el antiguo seminario que había, y allí pues más o menos sabíamos cómo iba. Pero después lo trasladan a Alicante y va a parar al reformatorio de Alicante. Primero al de Elche y luego al de Alicante. ¿No? Y en el año 42 tiene un consejo de guerra, y menos mal que fue un consejo de guerra, porque los militares eran mucho más mejor gente que lo que hubiera sido con juicios, con jueces. Entonces el Consejo de Guerra lo condena a 6 años y un día, y como ya llevaba no sé cuántos de cárcel, pues lo ponen en la calle. Y esa noche le dan un homenaje a mi padre, una cena, los amigos de Alicante, en el club náutico. Y aquello fue una condena, porque los otros que ven que a mi padre la sociedad de Alicante le da un homenaje por salir a la cárcel, se tiran contra mi padre y consiguen anular ese consejo de guerra y que se le haga otro consejo de guerra. Y se le hace el segundo consejo de guerra, pero ya pasando 1 año y pico más en la cárcel. Se le hace el consejo de guerra y se le vuelve a dejar en la calle. Y queda ya fuera de todo esto. Pero año y medio después, o 2 años después, bueno, mi padre en la cárcel conoce a muchos obreros y como no dejaban subir ni a mí ni a mi madre de visita, a mi padre mi madre no se le ocurre más que habían obreros allí que no se habían casado, que tenían hijas sin bautizar, y organizan el ser su padrino de boda y casarlos en la cárcel, con lo cual ese día nos dan entrada a sus familias y a las mías y celebran, suben unos dulces y dan una comida y no sé qué. Y yo tengo la verdad, yo creo que tengo por lo menos 4 ahijados de aquella época. Los padres de estos niños, que son los presos,
estos niños que son los padres presos, estos cuando salen de la cárcel, mi padre se los lleva a trabajar a una finca de mi familia, fuera, y están allí trabajando. Y cuando se acaba la guerra europea, cuando ven que se está acabando la guerra europea, hay una represalia brutal. Cogen a estas gentes, los apalean, diciéndole que recibían armas de Rusia y que se iban a sublevar y que iban a no sé qué, y que mi padre, que firmen que mi padre era el cabecilla. Los apalearon de tal forma que alguno firmó y mi padre lo comprendió perfectamente, ¿no? Cogieron a mi padre, le dieron palizas a mi padre, le faltaba un pedazo de carne en la espalda, simplemente porque acababa la guerra y creían que le iban. Porque a mi padre, a esta gente le decían, ¿qué le dice don Paco a ustedes por las noches cuando acaban de trabajar? Pues nos lee el periódico y nos dice que el periódico dice que la guerra la van a ganar los americanos. ¿Y usted por qué le decía esto? Le decía a mi padre, porque no saben leer. Y yo les leía el ABC, lo que había, que no era otra cosa. Y así llegan al momento en estas palizas y tal, y ocurre que estando mi padre medio muerto en el sitio, que no era la cárcel, donde los habían metido para palearlos, ve pasar un sacerdote por allí dentro al que conocía. Y lo llama y le dice, Paco, ¿qué haces aquí? Y le dice mi padre, pues me están matando. Se pide un confesor. ¿No? Se fue. Mi padre pidió un confesor y este sacerdote habló con el obispo y cuando pidió el confesor, el obispo mandó un sacerdote para esto. Entonces mi padre le contó lo que pasaba al sacerdote, el sacerdote se fue al obispado y García Goldaraz, al día siguiente, o a los 2 días, cogió el coche, pidió audiencia con Franco, vino a Madrid, y esto me consta porque ahora os lo contaré, y le dijo a Franco, él era consejero del reino, García Goldaraz, y le dijo a Franco, esto se corta, ya os sigo a Roma. Y amigos míos, ahí no hubo... Eso se cortó, llamaron al gobernador de Alicante, que daba la casualidad que el gobernador de Alicante, Paternina, su mujer María Bono, había sido novia de mi padre. ¿Sabes? Y daba la casualidad que el hijo de Paternina estaba en el mismo colegio que yo, los jesuitas, y por aquello el orden alfabético, Paternina Ross, pues estábamos muchas veces sentados juntos y éramos amigos. ¿Estamos? Y nuestros padres, sin embargo, Paternina un día estaba en Orihuela en un bar. O sea, entró a Orihuela a un bar y el hermano de mi padre, que era diputado de derechas, estaba allí sentado, lo vio entrar y él siguió con otro. Al día siguiente, al hermano de mi padre y al otro señor, que era el jefe de telégrafos, que estaban allí, recibieron esto a través de la policía, de que se presentaran al día siguiente en el gobierno civil de Alicante. Llegaron al gobierno civil de Alicante los dos a las 9 de la mañana. Los pasaron a una sala con una foto de Paternina en la pared, sin sillas. Los tuvieron allí todo el día de pie y después les dijeron para que conozcan ustedes al gobernador.
Esto a mi tío que era de derechas, y ya te digo, es brutal. Es decir, fue una persecución brutal y fue algo que ha quedado diluida y que yo quise sacarla a relucir cuando, después de la conversación con él en televisión local de allí, me contó que alguien lo había hablado de que mi padre era un criminal o un no sé qué. Y por eso fue sacar el libro, nada más. Bueno, pues pasamos ahora, si alguien tiene interés en preguntar, intervenir, comentar, etcétera, etcétera, pues se pide la palabra y empezamos el coloquio. Yo quería, quizá por animar, si no veo que se levantan muchas de golpe, bueno, de uno en uno. No, en general, cuando se cuentan las historias de tipo familiar y tal, lo que aparece muy a menudo son los estereotipos con los que se han hecho los relatos de los acontecimientos políticos, ¿no? Porque esto es, los que nos hemos dedicado un poco a la educación, sabemos de qué manera se han repetido los clichés, ¿no? Y entonces todo republicano era de izquierdas, cuando eso no es cierto. Todo conflicto tenía que ver con la política cuando había conflictos que eran de la política y conflictos que no lo eran. Toda represión estaba planificada o no en función de algunas cosas, como señalo aquí en tu libro. En fin, todo este tipo de coser todos este tipo de elementos permiten situarnos mejor en qué tipo de país, qué tipo de sociedad y qué tipo de convivencia se organizaban en las poblaciones, ¿no? En los pueblos. Bueno, Orihuela no era un pueblo pequeño en la época, no era una situación aislada, ¿no? Ni mucho menos. Colegio, etcétera, cosas que no existían en la mayoría de ellas. Yo estaba leyendo hace unos días un pequeño libro de la Guerra Civil en Alicante, el tema educativo, por ejemplo, y es curioso porque el director del institutos nada más que había uno por cada capital de provincia y bueno, en Alicante había alguno más porque estaba el de Elche y había alguno más, el de Orihuela, por cierto, que se examinaban. Y este hombre hizo una labor también de volcarse, ¿no?, en atender a determinada gente que tenía necesidades de todo tipo y tal. Y al finalizar la guerra, en su expediente de depuración, lo que aparece son precisamente muchos de los que ayudó, echándole en cara que lo había hecho por criterios que en aquel momento, claro, le suponía una condena, no lo contrario. Cuando era un hombre que precisamente no tenía, se puede demostrar porque fue nombrado director del instituto y fue en sustitución del que tenía que ser el titular, que nunca llegó a Alicante, ¿no? Época de guerra, en fin, se entiende la circunstancia. Y era pues, profesor de allí, no tenía especial connotación, no era representante sindical, no había participado, no, pero se había dedicado un poco desde el ámbito ese de conocer las necesidades de la familia, de la gente que se relacionaba. Y claro, me da siempre la percepción de que yo creo que ha sido bastante más cruel de lo que nos han contado las circunstancias que pasaron inmediatamente después de la guerra, porque una cosa es el conflicto de la guerra y otra cosa es la etapa posterior al conflicto, armado me refiero, ¿no? Sublevación, guerra, tal. Después hay un periodo, yo creo que es uno de los periodos más negros de nuestra sociedad y yo creo que sacarlos a la luz significa sanarlos realmente, es decir, ver el otro día lo decía y es verdad, de lo mejor y lo peor que somos capaces de hacer los hombres en sociedad. Y hay que conocerlos porque damos por supuesto que hay cosas que no pueden ocurrir, pero si no se toman medidas de otro carácter, probablemente puedan darse las circunstancias en las que se vuelva a repetir.
Y entonces yo creo que hay que insistir mucho en eso, en que no solamente se conozcan por el hecho erudito de conocer la historia, sino por explicar el entramado de valores, de relaciones, de intereses que permiten que podamos tomar medidas para que determinadas cosas, por lo menos intentemos que no se vuelva a repetir, que no se hagan, que no se lleven a cabo, ¿no? Y yo creo que esa etapa posterior, lo que se llama la posguerra en realidad en nuestro país, pues efectivamente hay un momento en que no se sabe si el régimen, la dictadura va a perecer por razones de la victoria de las fuerzas aliadas en Europa. Yo conocí a un viejo militante del PC que decía que en esos meses, pocos meses, estaban todos ahí con muchas medidas y no interviniendo, ¿no? A ver qué pasaba, por dónde iba. Pero después, una vez que el régimen adquiere el reconocimiento a nivel internacional, pues la represión vuelve a ser durísima, vuelve a ser, pero muy dura. Es una represión casi inquisitorial porque se persigue a la familia entera, ¿no? No al que hizo un hecho, no al que hizo lo que fuera, sino a las familias. A las familias se las consideraba como en su totalidad pues una familia. No se le daba trabajo, no se les reconocía determinados tipos de... no valían para determinado tipo de actividades, no tenían... Claro, eso hay que conocerlo para poder... Sí. Cuando decimos lo de la garantía de no repetición, que están diciendo hoy las víctimas, Sí. verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a mí me temo que la repetición, cuando has sacado este libro, ha caído en Orihuela, pues que ha levantado ampollas por lo que has dicho, Sí, sí. y que ha sido una revolución, pero también una repetición de los mismos malos instintos que se reflejan en esa gente. Por lo tanto, contarlo, como ha dicho Jaime, no es solo una cuestión de la dignidad y de la verdad de todas estas personas, sino que es la única garantía para que no se repita, porque en cuanto les des 3 caminos a toda esta gente, lo vuelven a repetir, porque esa época no fue ni ideológica, fue de venganza, fue de mentira, fue de miedo. Y eso, me temo que incluso en estos momentos veo cosas que no me gustan nada, porque vuelve a intentar separarnos en buenos y malos, en banderas, en cosas. Yo creo que es muy importante el que estos libros, y oral, esas cosas que revuelven las conciencias de una ciudad como Orihuela. Aunque ahora yo comprendo que cuando llegué allí me vi el paisaje, el equipo de fútbol, esos carteles del turismo de Orihuela y en un rinconcito Miguel Hernández, digo, mira que la que pasó Miguel Hernández en Orihuela y que ahora le tengan como atractivo turístico por todo lo que significa en el mundo. Pero bueno, lo mismo que tú has contado eso, el otro día, el día 14 de abril, estuvimos en San Sebastián de los Reyes, un pueblo de 1000 habitantes, donde fusilaron a 149 personas. Y lo que ha dicho de la familia, cogías un apellido, me acuerdo uno, Navacerrada, y había como 8 Navacerradas seguidos, hombres, mujeres, se notaba que el segundo apellido cambiaba, algunos eran tal, y dices, bueno, ¿cómo se van a por una familia entera, a por otro? A mí me parece terrible que no hayamos conocido esto. Si lo hubiéramos conocido antes, nos hubiera abierto más los ojos, pero que lo estemos conociendo ahora y que haya un riesgo de que la repetición, que no va a ser por los mismos caminos, pero sí por otros más sutiles, como son condenas que se están dando, reflexiones que a mí no me están gustando nada y que me imagino que tú puedes contar, como has contado en parte, la reacción que en Orihuela se produjo cuando conoció, por la maldad de mucha gente de allí, que se las da de piadoso, de satánico, cuando son satánicos. El movimiento que hubo fue precisamente de la gente más religiosa, más profunda, vinculados a cofradías, todo ese mundo, ¿no? De hecho, la persona clave
a la que recurre quien me llama por teléfono, yo le digo, es imposible porque yo tengo documentación tal. Dice, mañana en tu buzón te voy a echar un documento que lo demuestra. Esa persona llama ¿a quién? Pues digamos, la referencia cultural de toda esa derecha de Orihuela, que todo el mundo piensa, no, los documentos de verdad los tiene este hombre y los tal, y me echan al buzón un documento que es de una reunión que hace el Frente Popular, una reunión en donde están citados todos los concejales y están citados todos los partidos y todo, para determinar qué personas en Orihuela pueden esconder armas o pueden ser un peligro, porque Franco se había levantado, un peligro, digamos, desde dentro. De hecho, de esa reunión sale una investigación y al barón de la Linde, un personaje que es curioso porque muchos de ustedes no lo habrán oído, pero es la persona que organiza la liberación de José Antonio Primo de Rivera en Alicante. Él como varón, como coge a la gente que trabajaba en sus tierras, los engaña, los lleva, críos de 16 años, etcétera, etcétera, entre ellos al padre de una persona que hay aquí, los sube a unos camiones, él se escapa por Villena, los lleva allí, él sabía que lo estaban esperando, y se los cargan y a otros los detienen, los juzgan, los fusilan por ese levantamiento, ¿no? Bien, ¿qué pretendía él? O sea, una justificación para que se produjera otro levantamiento del ejército allí, o sea, que todavía no estaba muy definido en Valencia, etcétera, buscaba un escándalo. El barón de la Linde escondía en su casa 200 armas. En esa reunión donde se decide ir a buscar y estas cosas, ¿no? Y fulano es peligroso porque está relacionado con tal. Bueno, en esa reunión aparece el nombre de su padre en un lado. Los que somos maestros sabemos que cuando falta un niño a la escuela le ponemos una cruz. Y yo cuando veo esa cruz le llamo y le digo, oye, a mí me da la impresión de que le pusieron falta. Me da la impresión de que este señor esa noche no fue a esa reunión. O sea, ellos basaban en que en esa reunión donde se iba a perseguir a la gente de tal y cual estuvo y tal. Efectivamente, luego hay documentos aquí recogidos de funcionarios del ayuntamiento de esa noche que juran que ese señor no estuvo ni siquiera en esa reunión. O sea que eso es todo lo que tenía esa gente. Habían ocultado los demás documentos. Ellos tenían aquello, su nombre ahí puesto, y eso lo utilizaban, lo echaban por los buzones cuando yo hice el programa. O sea, hubo una auténtica tal. Entonces decidimos de alguna manera empezar a tomar. Pero hay un detalle que le ha faltado contar a Salvador para que vean ustedes el carácter humano de este hombre. Cuando sus propios trabajadores, ante las palizas que les dan a ellos, firman para que los dejen en paz, que les hablaba o de los periódicos o de lo que sea, cuando termina todo, los vuelve a contratar y les da trabajo otra vez. O sea, era una cosa, un señor muy extraño. De esto hay muy poco, lamentablemente, y se nota mucho en una sociedad como la oriolana, muchísimo. Brilla por sí solo, como un sol ahí en medio de todas esas tinieblas, ¿no?, de aquel momento. A ver, hay 3 palabras, 4. Venga, pues ahora lo pasas adelante. Sí, yo creo que es fundamental rescatar del fondo de la historia, ¿no? Estas personas que fueron heroicas. Es cierto que el gran público conoce el caso de la lista de Schindler gracias al cine y a un buen cine, efectivamente, bien merecido además el renombre de Schindler. También, más recientemente, se han dado homenajes, incluso del Ministerio de Asuntos Exteriores, al cónsul Sandbrith, que era cónsul en Budapest, y también por su cuenta y poniendo su personalidad, no tanto como representación del franquismo, ni mucho menos, salvó a mucha gente. Se dio también el caso menos conocido del último alcalde republicano de Madrid, un anarquista, Melchor Rodríguez, que también hizo toda una labor, de alguna manera, para atenuar la represión, ¿no? Pero España está sembrada de personas que en mayor o menor grado jugaron un papel humano, de alguna manera, como bien decía el autor del libro, situando la vida por encima de la contienda, ¿no? Y quiero destacar la labor de los ayuntamientos, de los alcaldes y concejales elegidos durante la República de derechas y de izquierdas, republicanos y del Frente Popular, efectivamente también,
que hicieron toda una labor de rescate de vidas y se salvaron seguramente cientos, miles de vidas gracias a la labor de esos concejales y algunos alcaldes, muchos alcaldes, ¿no? El caso de Bustarviejo, perdonad que saque la bandera de mi ayuntamiento, allí el alcalde, que era republicano, con el apoyo de los concejales de UGT y de la CNT, hicieron esa labor de atenuar a aquellos vecinos, de alguna manera, cuya vida corría peligro, en los primeros meses, en el verano de 1936, porque luego ya fue distinto, ¿no? Pero en el verano de 1936 recorrían la Sierra Norte de Madrid toda una serie de personas incontroladas que liquidaron a un montón de párrocos de la sierra, ¿no? En Bustarviejo el ayuntamiento salvó al párroco, Federico Elvira. Le aconsejaron de refugiarse en Madrid y así lo hizo. Sin embargo, este hombre fue a la Plaza de Castilla a esperar el autobús diario que venía de Bustarviejo para preguntar por la gente de Bustarviejo, qué tal iban las cosas, etc. Allí lo reconocieron, lo llevaron a Tetuán, uno de los centros represivos de Tetuán, y allí lo llevaron en una camioneta a la linde entre Miraflores y Bustarviejo y lo fusilaron, ¿no? Con gran consternación, efectivamente, del ayuntamiento republicano, ¿no? Puede que en la otra parte, digamos la parte de los golpistas, ¿no? En un sentido amplio, puede que haya habido también casos, ¿no? De personas que antepusieron la vida a la represión tremenda de los grupos falangistas, ¿no? Es verdad que nos adentramos ahí en una dimensión importante, ¿no? Del ser humano, de las fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Es verdad que es un terreno turbio, ¿no? Porque es el terreno que se sitúa en medio de la contienda, ¿no? Lo que yo saco como conclusión de los testimonios, del testimonio de Salvador y del libro que no he leído, pero por lo que nos has dicho, es efectivamente qué podemos hacer para rescatar efectivamente de esa noche de la historia a estos hombres, a estas mujeres, a estos alcaldes, concejales, médicos, en este caso director del hospital de Orihuela, porque merece realmente una reflexión. Yo creo que merece una reflexión importante y profunda, y seguro que ese libro nos va a ayudar a comprender las claves, ¿no? Gracias. A ver, dáselo a Julia y luego lo traes para aquí delante. Buenas tardes a todos. Me llamo Julia María Rodríguez y soy archivera municipal felizmente jubilada. Yo voy a contar dos anécdotas cortas y pequeñas, muy íntimas y muy personales. Hasta que tuve 17 años, casi 18, terminando magisterio en la Escuela Normal de Oviedo, después ya vine a la Complutense y continué con otra carrera, no supe que mi tío abuelo Juanito, hermano de mi abuelo Guillermo, elegido alcalde por el Frente Popular en Langullo, un pueblo al lado de la Puebla de Tribes, había sido tiroteado por un par de falangistas del pueblo cuando se iba a entregar a la Guardia Civil después de ver a mi tía abuela, Adela, medio muerta a la puerta de la casa de la paliza que le habían dado y que falleció también. Hubo un silencio sepulcral en la familia todo el tiempo sobre esto. Por eso agradezco este libro y todo lo que me puedan informar. Hace unos años, 6 o 7, un ensayo habla de mi tío abuelo Juanito y de su hijo Mario Rodríguez, primo hermano de mi padre, el primo Mario, del que cuando se hablaba del primo Mario y los niños entrábamos en escena, todo el mundo decía ¡shh! No había que hablar del primo Mario, por si acaso. Mario Rodríguez Langullo, el último maquis gallego.
que al ver a sus padres muertos, él pertenecía al Partido Comunista, se lanzó al monte con lo que en Galicia y en el Bierzo llamaban los escapaos, palabra que también aprendí cuando tenía 18 o 20 años, porque el silencio era terrible, tremendo. Quería decir esto porque conocí a Mario, hablé con él, estuvo en el funeral de mi padre, afortunadamente él regresó a España en el año 78. Mi padre murió muy joven, en el 80, y nos acompañó mucho. Y de aquel escapado aprendí muchas cosas. Y ojalá que salieran más libros como este. Y una pequeña historia. Cuando íbamos a ver al abuelo Guillermo a la Puebla de Tribes, no se lavaba la ropa en casa. Generalmente se bajaba al río Vivey con una señora que ayudaba a mi abuelo y a mi abuela en la casa, mi madre, mi hermana, yo y mi hermano que tendría escasamente 1 año, y bajando hacia el río entre un bosque precioso de castaños y de helechos gallegos, aquellos en los que antes se ponía el pescado con hielo en los camiones que traían el pescado a Madrid. Bueno, pues yo le decía, abuelo, aí hai unos señores raros. Non, niña, non hai nadie. Abuelo, aí hai unos señores raros. Nos moviéramos donde nos moviéramos, una pareja de la Guardia Civil, aquellos señores raros, nos acompañaban. Por eso, este libro lo agradezco como muchos otros. Algún día escribiré alguna historia de esta más. Gracias. Gracias. Bueno, aquí había pedido la palabra antes y luego a José Manuel se la damos. Hola. Bueno, yo como oriolano y bueno, ya amigo de hace mucho tiempo de José Antonio y de Salvador, yo quería comentar que sobre el primer libro, el libro de El Republicano, yo recuerdo cuando lo estabas escribiendo y estábamos hablando y comentábamos sobre la portada. Me acuerdo que estabas eligiendo para la portada y hablabas sobre una imagen de Orihuela dentro de una botella, por el ambiente que estabas decidiendo, por el ambiente tan asfixiante, ¿no? Y el ambiente opresivo, ese ambiente que se podía cortar, que era Orihuela. Y hablábamos sobre eso y por lo que relatas en ese libro de Republicano. Ese libro relata cosas pues realmente muy duras. Y yo quería decir que mucho de ese ambiente que tú relatas en ese libro del Republicano todavía hoy se respira en Orihuela, porque muchas de esas familias, como los Roca de Togores, de esos ilustres apellidos compuestos que están, de los que se habla, todavía sus herederos viven y son la clase alta de Orihuela, a los que todavía mucha gente le rinde una cierta pleitesía en Orihuela, sobre los que nadie se atreve a hablar mal, sobre los que parece que hay que pasar de puntillas cuando pasas al lado suyo en Orihuela. Y este libro ha levantado una auténtica polvareda, porque yo lo sé, que soy de allí, y ha levantado una polvareda. El segundo, el de Pincelito, también ha levantado polvareda, no tanto entre esa gente, porque va más sobre un personaje, sino sobre lo que cuenta, que es realmente muy, muy duro. Y lo que me temo que el tercero es el que va a hacer que aparezcas tú en una cuneta en algún momento. Ya verás tú. Eso me temo por la polvareda que va a levantar. Es un temor, o sea, es una metáfora. Cariñoso. Es un temor cariñoso. Pero el tercero ese sí que va a levantar polvareda. Y entonces, a todo esto lo vengo a... Porque con la Iglesia hemos topado que el tercero ese sí que va a levantar la auténtica polvareda. Ya verás tú, si no te dan una paliza. Pero bueno. Pero esas niñas también necesitan. Ya. De alguna manera... Y entonces, a lo que vengo... Yo pienso que no te va a hacer daño, pero te va a condenar. ¡Ostras! El tercero va a ser tu condena en Orihuela. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, que lo hilo ya con el comentario, con la pregunta, que quiero decir que todo esto todavía se respira en Orihuela, esas familias siguen siendo las que son y ese ambiente se sigue respirando y se sigue padeciendo.
Y como eso, y la polvareda que levantó, yo sé que me gustaría que nos contaras qué repercusión ha tenido para ti levantar esta polvareda en Orihuela. Si nos puedes contar si has tenido alguna anécdota divertida o curiosa a raíz de esto. Lo que Lucas está comentando, efectivamente, en principio la portada iba a ser esta vista de Orihuela, que es la vista clásica de Orihuela, muy bonita. Aquí arriba se ve el seminario de la cárcel donde tal, ¿no? Entonces, el río es una bandera republicana. Aquí hay una mancha de sangre, pegotazo y tal. Esto estaba dentro de una botella, con un tapón y tal. Luego, al final, buscamos esta forma más sencilla, con el sello de falange, como si gotease una... Bueno, efectivamente, esa es una de las imágenes que utilizaba. La novela está llena de imágenes. Una de ellas es esa, el ambiente asfixiante. Era como vivir, Orihuela es como vivir dentro de una botella, pero con el tapón puesto y bien apretado, ¿no? Era esa imagen la que yo se quería dar. Y en principio, buscando títulos, hasta se me ocurrió historias dentro de una botella, ¿no? Son 60 historias, todas enlazadas en torno a un personaje, ¿no? Pero son 60 historias y todas tienen su lado. Simplemente voy a contar una anécdota que refleja, todavía él lo sabe, Manolo Gallud era un concejal del Partido Comunista en el Ayuntamiento de Orihuela y era cofrade de una cofradía que hay en Orihuela que se llama la Procesión del Silencio. En los estatutos de la Procesión del Silencio, que se funda después de la Guerra Civil, figura que se crea la Hermandad del Silencio, se crea para luchar contra las hordas comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en el artículo número 1. Este señor, que es concejal, en los años 90 y pico, junta a toda la hermandad para votar y quitar eso. Esto es que chirría. O sea, que esto se crea para luchar contra las hordas comunistas y defender a Cristo de las hordas comunistas y tal. Una cosa preciosa, preciosa en el sentido, entre comillas, claro, y tal. Bueno, no lo logró. Llevaron a un señor con gotero a votar esa noche. Apareció ella en camilla para votar. No se ha logrado quitar esa frase del artículo número 1 de la Hermandad del Silencio, de la Cofradía del Silencio de Orihuela. Eso existe todavía. A ver, José Manuel. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar al autor si lo que nos ha contado o lo que el libro es más un libro reportaje o una novela. Es una novela. Es una novela, porque no es lo mismo, un reportaje. Vamos a decir, posiblemente un reportaje tenga más valor testimonial, humano, pero lo has planteado como novela. Al final he puesto 100 documentos. Sí. La novela está basada en hechos reales, pero cada capítulo está basado sobre un hecho documentado. Sí. Entonces he colocado básicamente los documentos que sirven de... Aquí sí. Hay más de 500, pero vamos, son testimonios de personas jurando ante Dios y tal. Y yo lo que hago es contar la historia como él la cuenta en un documento primero que él me cede, de 27, en donde él va contando cómo le salva la vida a esas personas para que de alguna manera el juez se le lleve al juez su mujer, lo lleve al juez y le diga, mire usted, ¿qué tal? Por si acaso esos señores no quieren ir a testificar. Sí, y el hecho de que sea una trilogía, la trilogía que pretende ser una trilogía de cómo se vivió en Orihuela esos momentos o simplemente que empezó a escribir y le gustó el tema y cogió carrerilla o quiere tener alguna yo creo, una obra de conjunto. Estoy intentando ajustar cuentas con el pasado. Es casi una necesidad. Quizá otro lo diga de otra manera. No quiero ajustar cuentas en el sentido de la mafia, esta historia, ¿no? Un poco poner en valor a las personas que se la jugaron, a las personas que sufrieron las consecuencias de gente absolutamente ida como este señor, que fue un auténtico terror, una auténtica pesadilla, pero además poner el énfasis en que la República, o sea, la gente que estaba por la democracia y por esos valores que nosotros ahora intentamos defender, pese a lo que tenemos, luchó contra este tipo de bandas. Entonces, cierra, digamos, el aspecto de la Iglesia, cierra toda esa trilogía. Pero efectivamente no es una cuestión sin sentido, trato de ajustar cuentas en una ciudad
que es un ejemplo, yo creo que una referencia nacional. Yo no creo que lo que ocurrió en Orihuela es tan universal, o sea, eso de qué pasa en una familia, pero estoy hablando de valores absolutamente universales. Es decir, aquí no hay nada, digamos, local, excepto que ocurren en un sitio determinado. Me refiero a eso. Entonces, son 3 novelas que lo que se trata es de ajustar cuentas para, sobre todo, dignificar a las personas que se humillaron, se mataron, se violaron durante 2 años, que un sacerdote viole a... O sea, es una cosa, un disparate que se ha tapado ahí y tal y cual. O sea, es una cosa que yo creo que hay que ponerlas que la gente lo sepa. O sea, estas cosas no... Pero, ¿y por qué eligió la forma de novela y no de reportaje? Sí, yo no soy en contra de las novelas, al contrario, yo soy profesor. Sí, porque yo entiendo que yo soy novelista. Lo que él me eligió a mí es lo que todavía el misterio que yo tengo. Jesús. Bueno, se oye, yo creo que se oye, ¿no? Yo soy amigo de Salvador desde hace muchos años. Entonces él me regaló el libro. Pase de un libro vinculado a él y a su padre, lo leí con gran atención. Porque lógicamente me hizo reflexionar sobre una cosa que aquí se ha puesto. Ha habido decenas, inclusive centenares de libros sobre la guerra civil española, pero sobre la guerra macro, sobre los políticos, sobre los acontecimientos políticos, sobre situaciones, pero ha habido muy pocas cosas porque el miedo ha sido tan aplastante que prácticamente no se sabe nada sobre la gente corriente. Los centenares, aquí hemos visto, como Julia nos acaba de contar, en un ámbito tan reducido como este, otra anécdota. En cualquier ámbito que nos moviéramos de nuestro país, nos encontraríamos con decenas de situaciones dramáticas, terribles, de gente corriente, no de gente vinculada o militantes políticos que estuvieron en mayor o menor medida en los acontecimientos. Esos están ampliamente conocidos por autores españoles, extranjeros de la Guerra Civil Española, con su gran relevancia mundial, que está, no voy a decir todo escrito, pero mucho. Pero de esto, muy poco. Por eso yo quiero agradecerte personalmente el que hayas tomado esto, porque a ver si ese ejemplo se generaliza, empieza a haber cosas, empieza a haber gente, Cerca se acaba de escribir, empieza a haber gente que empieza a contar cosas de estas historias, pero sería muy deseable que esto se generalizara para que quedara patente cómo, no ya la guerra, sino la posguerra, fue determinante en crear esa apisonadora de miedo generalizado que ha impedido, pero hay un problema, que ese miedo se ha extendido tanto que muchos de los que podrían contar ya no están. Ese es el mayor problema que hay en este momento. Y los que lo hemos oído, o lo han oído por preferencia, aunque haya sido directa, no tienen la vivencia profunda como para llegar a trascender. Luego, muchas gracias. Gracias a usted. El miedo ha vuelto, en cierto modo, ¿eh? Lo estamos viendo otra vez, que el miedo ha vuelto. Hay gente que ya no se atreve a hacer determinadas cosas ni a decir porque tiene miedo. Es decir, esa transición no se ha hecho, digamos, todavía, para que no vuelva a repetirse. Efectivamente, por ese camino seguramente hubiéramos logrado que se vea cómo la gente normal sufre, se calla, familias enteras, y hubiéramos aprendido ahora a responder a este miedo que está viniendo otra vez de otra manera. Y no. Mirta. Bueno, yo en primer lugar felicitarle porque creo que estas monografías son la base de la historia y aunque usted la ha llamado novela, me recuerda que en la transición se inició el descubrimiento de la memoria histórica con una novela de Juana Doña que se llamaba Entre la noche y la niebla, novela testimonio. Y también, si tiene oportunidad de reeditarla, pues asumir este término porque, si quiere llamarla novela, pues en realidad sería un libro de testimonios, o de testimonio, un libro de historia local,
¿no? Pero muy importante porque sobre él se edifica la historia, ¿no? Y por otra parte, todos los testimonios que hemos visto aquí refuerzan una y otra vez esa verdad que la victoria franquista no fue tal, sino una inmensa venganza que duró 40 años. Gracias. No sé si... Sí. No, digo... Sí. Sí, novela testimonio, dice usted. Esto fue una autoedición. Es decir, esto fue, ya le digo, se escribió de hospital en hospital. Y entonces, pues todo era muy... y ni daba tiempo a mandarlo a ningún lado, ni nada. La siguiente sí. El grupo, o sea, la editorial Altera le llama novela histórica. Y lo pone ahí, maestros, en la colección Maestros de la Novela Histórica. Me sacaron esta. Pero esta la sacamos, efectivamente será una edición. Y además, ya le he comentado a Salvador, porque vamos a intentar que esto no desaparezca. Y entonces vamos a hacerlo bien hecho, que es lo que tenemos que haber hecho. Pero entonces que no sabíamos si vamos a tener más tiempo o menos tiempo. Me refiero a que se va a hacer para que nos sobreviva. Nos sobreviva a nosotros. Vamos a hacerlo bien hecho. Perdonen la frase, pero y él está de acuerdo conmigo. Y vamos a hacer en dos tomos, con toda la documentación, con todo bien, para que en el futuro esto no desaparezca. Es que a mí me sorprendió cuando fui al ejército a que me dieran todo, me sorprendió, lo primero que me dijeron es su carnet de periodista. Digo, no, entonces ¿en calidad de qué viene usted? No sé, digo, soy su hijo. Ah, perfecto. Entonces, allí todos los militares, pero aquellos, perfecto. Lo único que tiene usted que pagar, no sé si fueron 16 euros para el trabajo. Y vuelva usted, esto era octubre o noviembre. Un mes creo que venga usted para mayo o así, si no le llamamos antes. Y en abril o por ahí me llamaron, ya te digo, llegué y me dieron toda la documentación. A mí me sorprendió. Y claro, eso vale la pena reflejarlo, porque es el jefe Falange hablando bien de mi padre, fascistas enormes hablando bien. Y yo recuerdo una cosa de entonces. En la Falange habían dos tipos de falangistas. Los camisas viejas, que eran los de antes de la guerra, y los camisas nuevas, que es los que se habían apuntado. Eran muchísimo peores los camisas nuevas. Todos estos que apalearon a mi padre y demás, eran camisas nuevas. Pero sin embargo, los camisas viejas, que en mi familia habían camisas viejas, no se atrevían contra los nuevos. Y los nuevos fueron los que hicieron todos los desmanes y tal. Y muchísimos de los falangistas antiguos se retiraron y se metieron en sus casas y se quedaron tal. Pero eso es así, ¿no? Lo malo eran los nuevos, los que habían estado en la guerra escondidos. Yo tenía un hermano de mi madre, entre ellos, que tenía 18 años cuando acabó la guerra y se fue a la División Azul por apuntarse a algo. Y le costó la vida porque volvió tuberculoso, perdió y murió. Pero esas gentes que querían subirse al carro del triunfo y tal, esos fueron los peores, los que habían estado escondidos, los que habían estado tal. Bien, vamos a ir concluyendo. Venga, yo solamente quería hacer una pregunta a Salvador, solamente por que nos comentes. La historia del republicano en Orihuela del Señor es la historia de tu padre y la historia de tu familia, y tú apareces cuando eras muy pequeño. Evidentemente, los hechos que aquí se narran han tenido una repercusión en tu vida, ¿no? Han condicionado en buena medida alguna decisión
después en tu vida, ¿no? El hecho de cómo viviste tu juventud, o el Hombre, hecho claro. de cómo te trataron, de cómo trataron a tu familia, de que tú decidieras salir de Orihuela, de venir a vivir a Madrid. Hombre. Todo eso, ¿qué repercusión tuvieron? O sea, porque eso Hay una verdad, somos 3 hermanos. Mi hermano vive en Granada, es catedrático jubilado en Granada. Mi hermana también lo es en Murcia. Y yo aquí, o sea, nos fuimos sin truenos, sin ruidos y tal, pero nos marchamos. Y volvemos por allí y saludamos, ya estamos. Y claro, ya la gente es nueva, es distinta, pero eso no se puede olvidar. Lo llevas dentro. Yo creo que lo ha recordado antes Cristina y alguna intervención de este fin de semana que hemos estado en San Sebastián de los Reyes, pero no por el acontecimiento solo que lo fue y muy importante, sino por un acuerdo que hemos firmado la plataforma de la Comisión de la Verdad con el Ayuntamiento. Es un acuerdo que yo creo que deberíamos intentar que se extendiera, porque el Ayuntamiento hace a través del propio archivo de depositario de objetos, cartas, correspondencias y documentos familiares. No que se entregan en propiedad, sino que es el depositario, para que no se pierdan, porque ya como se ha comentado ahora, estamos en la 3ª generación. Es muy probable que, incluso por la forma de vida, no por ninguna otra razón, pues muchos documentos, materiales, correspondencias, en fin, objetos que puedan tener algún significado, se pierdan, se trastoquen o simplemente pues, se deshace uno de ellos porque se ha ido a vivir a otro sitio, etcétera, etcétera. Si en las localidades se favoreciera que ese hábito que no tenemos en nuestro país, por razones también obvias, de que podamos depositarlo, tenerlo disponible, con la única obligación, eso sí, de que cualquiera pueda acceder a esa información, yo creo que este tipo de cosas, unida, aunque sí, hay miedo, pero es de otro carácter, que podríamos decir, a la falta de hábito que tenemos en relatar la veracidad de nuestra propia existencia, porque así como yo lo repito muchas veces, en la cultura anglosajona, pues cualquiera cuenta las atrocidades que ha cometido su familia sin ningún tipo de, atrocidades o otro tipo, no solamente la parte dolorosa, pues se tiene costumbre de contar las cosas y de afrontarlas. En nuestra cultura, por desgracia, y este fin de semana aparecía un comentario sobre esa parte, ¿no?, de ausencia de biografías, autobiografías, relatos biográficos, etcétera, que tenemos, que en el fondo es que la represión ha conseguido que uno se calle, oculte y no explicite sus propias experiencias vitales, ¿no? Yo creo que es un tema claro, y entonces que no se conviertan en contra. Bueno, usted lo que quiera, pero yo no lo escribo. Yo le cuento lo que quiera, pero yo escribir, yo creo que sí que tendríamos que intentar favorecer mucho ese tipo en esta generación que todavía queda gente que ha conocido, que tiene, no para hacer una gran historia, sino para contar exclusivamente la forma de vida, el hecho concreto, la relación que ha tenido, o la impresión, o la transmisión oral de lo que ha oído, o no ha oído, o ha contrastado, o ha encontrado. Porque ese es en el fondo el tesoro abierto de la elaboración de la historia y del reconocimiento de la memoria. Los archivos son eso, en definitiva son testimonios que luego se tienen que utilizar por parte de las nuevas generaciones para interpretar lo que han sido. Yo sobre eso lo que he procurado siempre, todas las grabaciones las guardo, y la gente que ya ha muerto, evidentemente, investigando de esto, investigando de otra gente de 90 y tantos años, que veía escenas y tal, que y se corta, se pone a llorar, estás esperando, pues casi 5 minutos que termine esa mujer de llorar y sigue grabando. Y todo eso yo lógicamente lo guardo, efectivamente todo eso irá al Archivo Municipal de Orihuela. En su momento ya mi familia hará lo posible para que esas cosas se guarden adecuadamente, porque es que son espeluznantes, te ponen los pelos de punta. Y yo no tenía pelos entonces por la cuestión de la quimio, pero aquello era espectacular. O sea, oír a esas personas, tremendo. O sea, una cosa que, en fin,
que yo escribiendo esto me asfixiaba, tenía que salir cuando estaba a la playa, sentarme a ver las olas 2 horas ahí para coger aire, para seguir escribiendo. Son testimonios durísimos lo que hay, tanto en esta como en esta. Perdón. No, nada. Julia, ya sé que te he provocado yo por hablar de archivos, pero telegráficamente. Telegráficamente, que y no necesito micro. Estamos de enhorabuena porque así como la ministra Carme Chacón abrió los archivos de la Guerra Civil porque ya habían pasado los años que las distintas legislaciones españolas y las del entorno a partir de los 50 años podían consultarse, pasara lo que pasara, de repente llega esta otra señora ministra y dice, no, la Guerra Civil no. De tal manera nos hemos echado Pues hemos tenido suerte. las asociaciones de archiveros, las que represento y otras, todas las del Estado, encima, más los investigadores, más los escritores, más los periodistas, más todo el mundo de la información diciéndole, pero bueno, ¿a usted qué le ha pasado? ¿Qué le ha dado? Vergüenza. A Rus, y de repente, 82 años después, no se pueden abrir. Esos archivos ya están abiertos. Porque ellos están en guerra civil todavía. Afortunadamente, están abiertos y es una gran alegría para todos. 82 años de aquella nefasta guerra civil, el próximo 18 de julio, y ya podemos consultarlo todo. Se ponga como se ponga la señora esta que no voy a nombrar, Excepto el 23F, ¿no? no, el 23F todavía no han pasado años. Llegará. Bueno, venga, muchas gracias. Además, esta buena noticia para Arriba hay libros. Sí, arriba tenéis libros, que siempre es recomendable, y el autor además está dispuesto a firmarlos, o sea que yo creo que aprovechamos, levantamos la sesión, agradecemos al autor y a Salvador que nos acompaña y enhorabuena a todos.